Afortunadamente terminó la semana sangrienta que pues se protagonizó la semana pasada. Recuerde usted el último día que venimos al programa, que creo que fue el día miércoles. Martes. El día martes, bueno, pues había ocurrido la gran balacera donde habían matado al Quino. Estábamos discutiendo lo del Kalimba, resultó que sí estaba muerto. ¿Perdón? Estaba muerto. Resultó que fue traicionado por un primo suyo, Irving. Sí, pero a lo largo de la semana lo importante es que logramos pues documentar periodísticamente que quien está ya operando en Puebla y que fue responsable de la matazón de la semana pasada, que dejó 20 muertos entre los miembros de varios cárteles, pues es nada más y nada menos que el cártel Jalisco de Nueva Generación, lo cual ahora sí, mundo, pues nos pone a temblar porque es un cártel en franca expansión, quizá el más poderoso que hay en México en este momento. No, todavía sigue, según la DEA y el informe 2017 que se cerró en octubre de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, sí es el cártel Jalisco de Nueva Generación el cártel con mayor expansión en el último año. La DEA explica en el reporte que cerró en octubre que por lo menos el año pasado el cártel Jalisco Nueva Generación tenía 24 casos, 24 investigaciones de la Agencia de Narcóticos, y en un solo año ya se duplicaron a más de 46. Entonces eso, más la estructura, más el número de ciudades que ya está llegando a los Estados Unidos, los estados en México que está controlando, explican que sí es uno de los supercarteles que están teniendo el control. El primero sigue siendo el del Chapo. O sea, el cártel de Sinaloa sigue siendo el primero por el número, digamos, de plazas que controla en Y la los Estados expansión Unidos. del cártel Jalisco de Nueva Generación pega a Puebla. Pega a Puebla, le tiene que pegar a Puebla porque tenemos una plaza cercada por previamente los Zetas, ¿no? El grupo de los Zetas tenían históricamente el control de Tamaulipas y Veracruz, que ya nos quedan muy de paso al territorio poblano. Y como ya lo habíamos dicho, por lo menos el año pasado, en 2016, la franja Puebla-Veracruz ya se estaba peleando por el tema de Huachicol. O sea, el cártel Jalisco Nueva Generación, digamos que lo nuevo que hoy presenta a cambio en el reportaje de Arturo, entiendo que es la llegada a la capital, ¿no? O sea, más bien porque como tal el cártel ya tenía mucha presencia desde el año pasado. Más bien es una purga, una limpia, porque los del cártel Jalisco Nueva Generación vienen a adueñarse de el negocio del huachicol, vienen a eliminar a los Zetas y a las bandas chiquitas locales, vienen a adueñarse. Oye, ¿no? Pero imagínate qué poder han de tener para quitar a los Zetas, ¿no? Pues no, es que los Zetas también, según el estudio de la DEA, ya estaba muy empequeñecido. La DEA lo que explica es que de los 6 cárteles que tienen más peso en Estados Unidos y México, los Zetas ya tienen muy pocas, tienen tantas ramificaciones y tanto ha sido pues despedorrero, perdón por la palabra, pero ha sido tanta la extensión. Exclamó el príncipe. Exclamó el príncipe del mundo. Perdón, hay tantos subcárteles y subbandas de los Zetas. Está los Zetitas, no, está por ejemplo los viejos Zetas, que esos han controlado a las nuevas bandas y que le están partiendo muy disminuidos ya los Zetas. No, el problema de los Zetas es la división que tuvo con el cártel del Golfo. Este es el problema. Y la guerra se centra en Tamaulipas entre las dos bandas, y ahí es en donde concentraron todo su arsenal los Zetas, y por eso dejaron descubiertos Quintana Roo, Veracruz, de la decisión que fueron los estados en donde llega el cártel Jalisco. A ver, Héctor Hugo, no quiero quitarte el mérito, la plaza, pero tú fuiste el que tras bambalinas, porque todavía no teníamos todos los datos, fuiste el primero que se te ocurrió decir que había un solo grupo detrás de toda la matanza del día lunes y no más bien un enfrentamiento entre grupitos, que es la primera hipótesis que teníamos, o los primeros hechos. Así nos lo hacían advertir. Bueno, eso fue lo que primero dijo Arturo Rueda, porque le dijimos, no, Arturo, no, pero... ¡Es una limpia! Es una limpia. A ti te robó la idea del Rueda. No, Héctor Hugo fue el primero que lo dijo. Lo pusiste en tu columna, Héctor Hugo Cruz Salazar. Héctor Hugo Cruz Salazar lo dijo. O le hiciste lo que le hiciste a Paulina. Ah, caray. Ahorita lo voy a buscar. A ver, Héctor. Ahorita lo buscamos. El día de los hechos, cuando fue la matanza de las 12 personas, 3 civiles y 9 guachicoleros, uno de los datos que nos empezaban a pasar era, por ejemplo, el mismo modus operandi que se dio en las dos balaceras, en las dos ejecuciones que se dan. El primero en Tlaltenango,
en donde matan a 5 al Quino y a 4 de sus sicarios. Bueno, y a un taxista de Uber que estaba cargando Cargando guachicol. guachicol. Bueno, Taxista. 4, más bien eran ¿Y quién 4 es el que sicarios. dejó el los taxista. personas? No, Ah. ese es ahorita vamos a hablar de ese tema. En ese caso, o sea, se da el mismo modus operandi. Llega una camioneta con sujetos armados, con armas largas, se bajan, los tirotean y se van. Utilizan R15, que es el calibre 223, si no me equivoco, Mundo. Sí. Y lo mismo sucede cuando vienen a la clínica aquí en Puebla El y mismo matan calibre. al Kalimba y a 3 personas más. Llega otra vez un mismo grupo de hombres armados con armas largas y los embalajes que se dan de los casquillos también refieren que eran el mismo calibre, el R15. Y por eso decía yo, o sea, como había una similitud en la forma de operar en ambas ejecuciones, por eso mi teoría era esa. Bueno, la teoría además de la fuente que me compartió la información. No fuiste tú, fui yo analista de el cárteles. analista experto en decirlo. en criminología. Me dijo, Perito. todo indica a que fue un mismo grupo, traen el mismo calibre, la misma forma de operar, la misma forma de hacer las cosas, dice, todo indicaría que es un mismo grupo. Ya estaba, iba a decir, Al "Ay, qué parecer era una inteligente, limpia". iba a agarrar a besos. Oye, y después, también ese día, un hecho distintivo de la violencia de ese día son los 3 civiles, es decir, Que poblanos matan. que no tenían nada que ver con el huachicol, A los que les robaron sus carros. y que pues son ejecuciones con extrema violencia por robarle los coches para huir. Y esto era algo que previamente no había ocurrido en los grupos huachicoleros, digamos, netamente originales de Puebla. Una violencia de ese grado es más de los cárteles No, grandes. te robaban el carro y ya. No es pues, ahí. necesariamente, mira, por ejemplo, es que el Cártel Jalisco Nueva Generación siempre llega y enamora, ¿no? Nos lo dijo incluso por acá uno de los analistas que estuvo planteando los temas de cómo opera la delincuencia organizada. Y a veces este tipo de violencia sí es más de zetas, ¿no? O sea, esto de que te robo el carro, te mato y me Ajá, lo son más- utilizo. Bueno, o sea, es que ese era el violentos, otro ¿no? tema. ese era el otro tema también. Por el nivel de violencia que habían empleado estos sujetos ejecutores, por eso se decía que eran un mismo, Que eran- Era un mismo grupo. O sea, que era el mismo grupo que estaba operando. Porque digo, a pesar digo, se han dado aquí balaceras, robos de vehículos De y todo, todo. pero el asunto aquí fue la extrema violencia con la que actúan. Uno, entraron, matan por ejemplo al doctor, digo, Que no nada, dejaron que testigos, lleven al eran entierro. 4 personas las que estaban en la clínica. La los 4 novia los o amante matan. del La Kalimba. esposa Claro. de Kalimba y Novia, amante, ¿no? Pues, Y luego una creo que estaban enfermera. casados. No, estaba casado con otra y esta era su novia. Esta era la tortita. Sí. La capillita. La Y capilla. vaya, en el asunto del robo del vehículo, pues lo que sucede generalmente es pues, los bajas, a lo mejor ponen resistencia, les das un chingadazo, digo, porque Y te- traen y ya te armas llevas, de claro. grueso calibre. Nadie se va a poner Y pendejo. estos güeyes no llegaron y los tiros que tenían los civiles, los 3 civiles muertos, eran uno en el pecho y todos En la tenían cabeza. en la cabeza.